Hola amigos, ¿cómo estáis? Eso es lo que parece, ya que Zelensky se ha dado cuenta que la OTAN ha sido derrotada en Ucrania de una forma muy humillante, porque son 40 naciones que se lanzaron a por Rusia como una jauría de fieras, y no han podido con Rusia. Cuando empezaron titubeantes con su propaganda de guerra híbrida, en sus cabezas no cabía ser derrotados. Recordemos las palabras de Borrell, que todavía tienen que resonar en su cabeza. A Rusia hay que derrotarla en el campo de batalla, y ayudaremos a Ucrania hasta que Putin sea derrotado. Todo esto era para publicitar la guerra como híbrida. No era otra cosa, disimular su prepotencia porque creían que Rusia sucumbiría económicamente por las sanciones, y resultó que lo que se hundió económicamente fue la Unión Europea y Estados Unidos, y las sanciones relanzaron la economía de Rusia. Por eso pensaron que con una guerra híbrida llevando armamento a Ucrania sería suficiente. Por eso, rompieron el tratado de paz firmado en Estambul en 2022, porque ya se veían dueños de la isla mundial de la que hemos hablado, y ahora está recogiendo los frutos de esa carallada, porque el correctivo que están cosechando es histórico y sin paliativos. ¿Por dónde empezamos? Vamos por el económico y de prestigio. Cuando empezaron las sanciones contra Rusia a lo bestia, incluida la orden de detención de Vladimir Putin, ya veían al presidente de Rusia en la jaula de la Corte Penal. Esa que se han inventado en la OTAN para que condene precisamente a las víctimas de los latrocinios imperialistas de la OTAN, y ya veían a Putin aislado del mundo a espera de condena. Y ahora resulta que ayer Putin, en territorio ruso, presidió los actos de la reunión de los BRICS, la organización económica más poderosa del planeta, con más de 20 jefes de Estado y 30 representantes de países. Donde para más humillación de la OTAN, fue hasta el presidente de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que como todos sabemos es un fiel escudero de Estados Unidos. Esta organización de los BRICS, después de la histórica reunión en Rusia, por lo que significa este pequeño detalle, es la que está sentando las bases para la convivencia del nuevo orden mundial que el mundo multipolar está necesitando a gritos, y que Putin puso en marcha militarmente para decirle a la OTAN: hasta aquí habéis llegado. Y para dejar atrás el alcanforado sistema colonizador y fascista con el que, el mundo occidental, hemos estado gobernando el planeta. Con nuestros jardines y nuestra payasada de decir que estaba basado en reglas, unas reglas sacadas de la ley del embudo, pero el mundo nos ha dicho basta, y eso se está plasmando en Kazán estos días. En segundo lugar viene lo militar, y aquí, la derrota y humillación de la OTAN es todavía más severa que la económica. Es una derrota sin paliativos, ni híbrida ni leches, es toda una humillación de la que venimos dando cuenta en el espejo durante años. Y lo primero que hay que decir para que quede bien claro, es, que lo que ha hecho la OTAN, no se le ocurre ni el caso a la manteca, declararle la guerra a la mayor potencia nuclear del planeta. Hay que estar muy mal de la cabeza para concebir algo así, meterse con una civilización, la rusa, que lleva 1000 años de historia a la espalda, defendiendo el territorio de tierra más grande del mundo, de las fauces del imperialismo occidental. Por eso hay que estar muy loco para intentarlo de nuevo en la era nuclear, salvo que sea por lo que yo me temo, que se deba a que la Unión Europea y sus amigos de la OTAN están muy jodidos de verdad, y sin la conquista de la isla mundial en manos de Rusia, no podrán sobrevivir. Así que vayamos a lo militar. La OTAN llevaba muchas décadas preparando el asalto a Rusia por todos los medios, antes de tener que emplear los militares, rodeando a Rusia con bases de la OTAN por los 4 costados, admitiendo naciones europeas en la organización para acercarse a las fronteras mismas de Moscú, pero como el tiempo pasaba y Rusia de la mano de Putin crecía y crecía, empezaron a perder los nervios, y se lanzaron a tumba abierta por Rusia. Todo empezó en 2014 con el golpe de estado de Maidán. Ya se habían adueñado de Ucrania, a la que colonizaron vilmente, y rompieron el equilibrio geoestratégico. Y es a partir de ese momento que Rusia pasó al contraataque, con el resultado hasta ahora por todos conocido, que más de 40 naciones del planeta, que además eran las más ricas, no han podido doblegar a Rusia, sino que por el contrario Rusia les ha humillado. Pero de verdad estaban convencidos que en caso de poner a Rusia en peligro de subsistencia, ésta no se iba a defender con sus armas nucleares. Lo dicho, ¿y al caso la manteca se le ocurre?
Muchos puede que opinen y me digan que la derrota de la OTAN de la que hablo, no es cierta, pero, ¿qué pueden argumentar para sostenerlo? Que se pregunten, ¿qué puede hacer la OTAN actualmente para revertir esta derrota en Ucrania? Yo creo que nada, y lo voy a fundamentar. Rusia hasta ahora no ha hecho la guerra destructora que podría haber hecho, por la sencilla razón de que la mitad de la población de Ucrania son prorrusos, y sus hermanos de raza, y no podía destruirlos porque terminada la guerra serán ciudadanos rusos con los que afrontará el futuro. Y es a partir de aquí, donde la OTAN podría intentar revertir su derrota, cosa imposible totalmente, por la siguiente razón. Si la OTAN intenta meter sus ejércitos en Ucrania para intentar doblegar a Rusia, sabe que esa sería su sentencia de muerte, porque es a partir de ese momento que la guerra se convertiría en nuclear, primero con armas tácticas y después con el resto. Yo no digo que esto esté descartado, debido sobre todo a la pérdida de prestigio de la OTAN, que le tiene nublada la vista y la razón. Por lo tanto esperemos que no cometan semejante locura, pero yo no tengo mucha esperanza de que se calmen. Porque cuando han constatado la creación de la mayor coalición militar del planeta que se ha creado en Asia de la que hablamos ayer, la razón se la habrá nublado del todo. La prueba de ello, es la locura que han emprendido en Oriente Medio, que es otra parte de este todo, que es la Tercera Guerra Mundial. Estos días atrás, han ninguneado a Zelensky hasta la saciedad, anularon su reunión con la OTAN en Alemania, y ante la muerte de tantos mandos de la OTAN en los búnkeres de Ucrania. Y hoy Austin llegó urgentemente aquí para decirle a Zelensky, ahí te quedas. Y no parece, que los estadounidenses le van a dar permiso para atacar Rusia con armas de largo alcance, por miedo a la reacción rusa. Le habrá dado una palmadita en la espalda y le diría, muy bien Zelensky, tú ya has cumplido ocupando la tierra rusa de Kursk hasta las elecciones en Estados Unidos y tendrás tu premio. Esto se desprende de la reacción que ayer tuvo Zelensky, dando los primeros síntomas de querer capitular. Veamos. Desde la oficina del presidente de Ucrania, confirman la información de que Zelensky está obstinadamente lanzando sus reservas a Kursk, para conservar terrenos rusos el mayor tiempo posible, ya que para él son un símbolo de la ofensiva 2024. Además de una orden de sus amos. Al mismo tiempo, el ejército ruso está destruyendo monótonamente todas las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de la OTAN, atacando masivamente las zonas cercanas a la retaguardia en la región de Sumy. La aventura de Kursk es increíblemente costosa para Ucrania, lo que ha hecho que Zelensky se rompa. Y las páginas del Financial Times dicen que, un cese mutuo de los ataques a la infraestructura energética podría ser el primer paso para poner fin a la fase caliente de la guerra, y cita nada menos, que a Vladimir Zelensky en esta publicación. Hay que recordar aquí que a mediados del verano hubo negociaciones activas y secretas sobre este asunto, pero el expresidente de Ucrania decidió obedecer órdenes y ocupar la región fronteriza de Kursk, avivando el fuego de la escalada. Y ahora quería volver a las antiguas condiciones. El otro día ya se decía que la vuelta a los acuerdos es otra exigencia del régimen de Kiev, para la continuación del tránsito hacia la Unión Europea. Y ahora, una semana después, la propia oficina de la presidencia de Ucrania declara su disposición al diálogo. Es cierto, por ahora, con cuidado, a través de los medios de comunicación occidentales. Para que el ablandamiento de la posición en Kiev no sea tan notable, y se pueda mostrar al comprador occidental la disposición de Kiev a congelar el conflicto. En una conversación con periodistas mantenida el lunes en la capital ucraniana, Zelensky mencionó que durante la denominada Primera Cumbre para la Paz, que se celebró en Suiza en junio, se alcanzó el entendimiento de que podría haber una decisión sobre la seguridad energética, pero esta gente de qué va. Negociación de paz sin uno de los contendientes, ni el queso la manteca. En otras palabras, Zelensky dijo, nosotros no atacamos sus infraestructuras energéticas, ellos no atacan las nuestras. ¿Podría esto conducir al final de la fase caliente de la guerra? Yo creo que sí, dijo Zelensky, citado por The Financial Times. Ante los avances rusos en el campo de batalla y la perspectiva de una dura situación en invierno, dado que alrededor de la mitad de las capacidades de generación eléctrica de Ucrania ha sido destruida.
Zelensky ha acelerado sus esfuerzos por promover entre sus aliados occidentales su llamado Plan de Victoria, con el que espera imponer su versión de una paz justa a Rusia. Es evidente que Zelensky está fuera de sí, porque ante el fracaso de su primo de Zumosol OTAN, no se le ocurre otra cosa que llamar miedosos a los alemanes, y acusó a Alemania de tener miedo de Rusia, lo que es lo mismo que llamarles cobardes. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, volvió a criticar duramente a Alemania y aclaró la posición de Ucrania con respecto a las armas nucleares. En su declaración del martes, Zelensky enfatizó que Kiev no está pidiendo a sus socios occidentales que proporcionen a Ucrania armas nucleares para protegerla de Rusia, y también acusó a Alemania de ser demasiado cautelosa y temerosa de Moscú. En su entrevista con los periodistas, el líder ucraniano enfatizó: "No estamos pidiendo que nos den armas nucleares". El anuncio se produjo días después de un discurso en el que Zelensky insinuó el posible deseo de Ucrania de unirse a la OTAN u obtener armas nucleares para reforzar su seguridad. Zelensky señaló que Ucrania, después de haber renunciado a las armas nucleares, no recibió la tan esperada membresía en la OTAN. Renunciamos a las armas nucleares, pero no conseguimos la OTAN, y todo lo que tenemos hoy es un conflicto a gran escala y muchas víctimas, por lo tanto, solo tenemos una salida, dijo el líder ucraniano en la entrevista. Zelensky también reiteró la necesidad de que Ucrania se una a la Alianza del Atlántico Norte, señalando que solo esto puede garantizar la protección del país. Necesitamos a la OTAN porque no tenemos las armas para detener a Putin, agregó Zelensky. Al mismo tiempo, Zelensky criticó duramente la posición de Alemania respecto de la membresía de Ucrania en la OTAN. Según él, Berlín teme demasiado la posible reacción de Moscú si Ucrania avanza hacia la membresía en la alianza. Es obvio que Alemania se muestra escéptica sobre nuestra entrada en la OTAN. Tienen miedo de la reacción de Rusia, declaró Zelensky, en un auténtico alarde de lo que es morder la mano de Alemania que le da de comer. Con todo esto sobre la mesa, solo hay una conclusión clara, y es que el mismo Zelensky reconoce que no puede luchar contra Rusia. Por lo tanto solo le queda la capitulación que incluso ha insinuado, y de la que solo le podría salvar la bala de plata, que sería entrar en la OTAN. Y que la OTAN a su vez lleve a Ucrania todo tipo de armamento para llevar la guerra hasta las últimas consecuencias, pero esa bala de plata, nos mataría a todo el planeta. Pero francamente, esta historia creo que no ha terminado, y aún está todo por escribir, y además, de la OTAN no se puede fiar uno, ni tantito así. Porque siempre te la intentarán jugar a la sombra de un nuevo, no hay más que repasar la historia. Esto es todo amigos, reciban un saludo.